Vamos a resolver el ejercicio 3.5 del libro de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica de Brajadas, el cual dice, el peso unitario de un suelo es 14,94 kilonewtons sobre metro cúbico. El contenido de humedad de este suelo es 19,2%, cuando el grado de saturación es 60%. Entonces determine A. La relación de vacíos, B. La gravedad específica de sólidos del suelo y C. El peso unitario saturado. Bien, para ello lo primero que nosotros debemos hacer es el diagrama de fases. ¿Listo? Entonces, hacemos acá nuestro diagrama, el cual en la parte de abajo pues le vamos a colocar las partículas sólidas, en medio las partículas líquidas, o sea el agua, y en la parte más alta pues las partículas de aire en caso de no estar saturado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Básicamente en la parte derecha nosotros vamos a colocar los pesos. ¿Listo? En este caso pues únicamente va a aplicar el peso del agua y el peso de los sólidos. ¿Por qué? Porque el aire tiene un peso que es insignificante, ¿listo? El cual nosotros no tenemos en cuenta para este tipo de ejercicios. Y finalmente, pues un peso total, ¿ok? Ahora, en la parte izquierda nosotros vamos a colocar todos los volúmenes, ¿listo? El volumen de las partículas sólidas, el volumen del agua y el volumen del aire, ¿listo? Ahora, recordemos que tanto el aire como el agua ocupan unos vacíos, ¿listo? Entonces, este va a ser el volumen de vacíos. Y finalmente, si nosotros tomamos el volumen de vacíos y le sumamos el volumen de los sólidos, vamos a tener un volumen total. ¿Listo? ¿Qué pasa? Ahora debemos determinar qué unidades de volumen vamos a trabajar y qué unidades de peso vamos a trabajar. ¿Ok? Lo más aconsejable es manejar las mismas unidades que nos dan los ejercicios. ¿Listo? Entonces, nos dice que el peso unitario de un suelo es kilonewtons, es una unidad de peso. ¿Listo? Entonces lo podemos anotar acá. Kilonewtons. Y metros cúbicos, pues es una unidad de volumen. Entonces vamos a anotar acá. Metros cúbicos. Y de hecho, si ustedes se fijan, pues no tenemos de dónde más sacar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es analizar nuestro ejercicio, ¿listo? Y mirar de qué manera podemos quizá acoplar los datos que nos dan aquí dentro de nuestro diagrama, ¿listo? Porque si buscamos un peso como tal, pues obviamente el ejercicio no nos dice nada, ¿cierto? Pero ¿qué nos da? Nos da un peso unitario, ¿cierto? Que es de 14,94 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 14,94 kilonewtons de peso que yo tenga, voy a ocupar un metro cúbico de suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un metro cúbico de suelo, voy a tener un peso de ¿cuánto? De 14,94 kilonewtons, ¿cierto? Y así ya tenemos de manera indirecta, que nos lo dice nuestro ejercicio, un peso y un volumen. ¿Listo? Espero que se haya entendido hasta ahí. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos rellenar en lo posible el resto de datos de nuestro diagrama de fases. ¿Para qué? Para que se nos facilite en gran medida, finalmente, pues encontrar estas tres respuestas que, que se nos están solicitando. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos calcular de primero? El peso del agua o el peso de los sólidos, no importa, ¿listo? Para ello, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que si tomamos el peso del agua y le sumamos el peso de los sólidos, vamos a tener el peso total, que es de ¿cuánto? De 14,94 kilonewtons, ¿listo? Ahora, ¿qué más sabemos nosotros? Nosotros sabemos que la humedad es igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos multiplicado por 100, ¿cierto? La humedad nos la da el ejercicio, que es de 19,2%, ¿listo? Entonces, vamos a cambiar este dato y escribimos acá 19,2, ¿listo? Tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2, ¿listo? Entonces, aquí por ejemplo, podemos pasar este peso de los sólidos aquí a multiplicar, ¿cierto? Y posteriormente este 19,2 lo podemos pasar a dividir, ¿cierto? Entonces, tendríamos así que el peso de los sólidos va a ser igual a 100 sobre 19,2 y esto multiplica al peso del agua. Bien, aquí ya tenemos esta parte, ¿listo? ¿Qué hacemos ahora? Aquí en esta primera ecuación, en lugar de escribir WS, vamos a escribir todo esto que tenemos acá, ¿listo? Entonces lo voy a escribir aquí adelante. Entonces tenemos peso del agua más WS o peso de los sólidos. Pero en lugar de escribir WS, escribimos esto de acá.
Entonces escribiríamos 100 sobre 19,2 por el peso del agua. ¿Esto va a ser igual a qué? Va a ser igual a 14,94 kilonewtons. Entonces, si resolvemos, simplemente pues debemos hacer esta suma, ¿cierto? Que sería 119,2 veces el peso del agua sobre 19,2. Esto va a ser igual a 14,94 kilonewtons. ¿Por qué lo digo? Porque esto es igual a 19,2 sobre 19,2. ¿Listo? Mismos denominadores y 100 más 19,2 pues nos da 119,2. ¿Ok? Acá, ¿qué hacemos? Simplemente 19,2 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y 119,2 lo pasamos a dividir. Entonces, peso del agua va a ser igual a 14,94 kilonewtons por 19,2 sobre 119,2, lo cual nos da un peso de 2,41 kilonewtons. ¿Ok? Entonces, este dato lo vamos a reemplazar acá, en el peso del agua. 2,41, ¿listo? Kilonewtons. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a calcular el peso de los sólidos. ¿Qué hacemos? Simplemente el peso total le vamos a restar el peso del agua, ¿listo? Esto nos da 12,53. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos que calcular ahora, digamos que el volumen del agua, ¿listo? Nosotros conocemos o sabemos que el peso unitario, es igual al peso sobre el volumen, ¿cierto? Por ende, el volumen va a ser igual al peso sobre el peso unitario, ¿sí? Para ello, entonces, vamos a hacer lo siguiente. El volumen del agua va a ser igual al peso del agua. ¿Cuánto es el peso del agua? 2,41 kilonewtons. ¿Cierto? Y lo vamos a dividir entre el peso unitario del agua, en unidades de kilonewton sobre metro cúbico. Que esto es 9,81 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Listo? Obviamente, kilonewtons y kilonewtons se me cancelan y por ley de la oreja, el metro sala 3 se me va hacia arriba, ¿listo? Entonces simplemente resolvemos, lo cual nos da 0,25 metros cúbicos. ¿Y qué vamos a hacer? Reemplazamos acá, en el volumen del agua, ¿listo? Le escribimos 0,25. Bien, entonces ahora, ¿cómo hacemos para rellenar estos datos? Simplemente, miramos qué más datos nos dan. En este caso nos dan el grado de saturación, el cual yo conozco como saturación relativa, ¿listo? Básicamente es lo mismo, solamente se están nombrando de maneras diferentes. Entonces tenemos que saturación relativa es igual a volumen del agua sobre el volumen de vacíos. Esto por 100. Bien, recordemos que el volumen de vacíos es todo esto, ¿listo? Es la sumatoria del volumen de agua más el volumen de aire. Bien, nos dicen que la saturación relativa es de 60, ¿listo? 60%, pues nosotros escribimos 60 únicamente. Esto va a ser igual a volumen del agua, nosotros lo acabamos de calcular, que es de 0,25 metros cúbicos. Esto no lo escribamos por ahora, ¿sí? No hace falta. Bueno, escribámoslo. Entonces, esto es sobre el volumen de vacíos, que no lo conocemos. Volumen de vacíos y esto finalmente multiplicado por 100. Volumen de vacíos está dividiendo, lo pasamos acá arriba a multiplicar. 60 estaría multiplicando, lo pasamos acá al otro lado a dividir. ¿Listo? Dándonos que el volumen de vacíos es igual a 0,25 metros cúbicos por 100. Esto dividido entre 60. ¿Bien? Y esto va a ser igual a 0,42 metros cúbicos. ¿Bien? Entonces lo reemplazamos acá. 0,42. ¿Bien? Ahora, ya podemos calcular el volumen de los sólidos y el volumen del aire. ¿Listo? ¿Por qué? Volumen de vacíos menos volumen del agua me va a dar volumen del aire. Entonces resolvemos. 0,42 menos 0,25. Esto nos da 0,17 metros cúbicos, ¿cierto? Y acá vamos a tener un valor de 0,58 metros cúbicos. ¿Listo? Y de esta manera ya tenemos todos los datos correspondientes a nuestro diagrama de fases. Bien, ahora que ya tenemos todos nuestros datos, pues ya podemos resolver de una manera más fácil
las cosas que nos están preguntando. Lo primero que nos preguntan es cuál es la relación de vacíos. ¿Listo? Relación de vacíos. Recordemos que la relación de vacíos se expresa como el volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. ¿Bien? Entonces, volumen de vacíos, ¿cuánto es? 0,42. ¿Cierto? 0,42. Esto dividido entre el volumen de los sólidos, que es de 0,58. Esto nos da 0,72. Bien, esta es nuestra relación de vacíos. Entonces escribimos acá. Ahora, ¿qué más nos están preguntando? La gravedad específica de los sólidos del suelo. Entonces, bien, la gravedad específica. Bien, recordemos que gravedad específica es igual al peso unitario del suelo, o de las partículas sólidas, perdón, sobre el peso unitario del agua. Bien, peso unitario de las partículas sólidas, ¿cuál es? 12,53 sobre 0,58. ¿Listo? Entonces acá 12,53 sobre 0,58. Recordemos, esto está en kilonewtons y esto está en metros cúbicos. ¿Bien? Todo esto, ¿entre qué? Entre el peso unitario del agua, que recordemos que es de 9,81 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces resolvemos, lo cual nos da 2,2 o 2,20. ¿Bien? Entonces la gravedad específica de este suelo es de 2,20. ¿Bien? Y finalmente nos preguntan que cuál es el peso unitario saturado. Entonces, sí. Para calcular el peso unitario saturado debemos suponer o debemos reemplazar todo este volumen de aire por volumen de agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos datos, este de acá y este de acá, ya no nos interesan, porque este de acá, este 0,42, va a ser nuestro volumen de agua. ¿Bien? Entonces, ¿por qué digo que este 0,42 va a ser nuestro volumen de agua? Porque nos dice que está saturado. Y si está saturado, quiere decir que todos los vacíos están llenos de agua. ¿Bien? Entonces, si este es nuestro volumen de agua, este ya no va a ser nuestro peso del agua, ¿cierto? Ya no nos va a interesar. ¿Listo? Entonces lo vamos a calcular nuevamente. ¿Para ello qué hacemos? Recordemos, peso unitario del agua va a ser igual a ¿qué? Al peso del agua sobre el volumen del agua. El peso unitario del agua lo conocemos, el volumen del agua lo conocemos. Vamos a calcular el peso del agua, ¿listo? Por ende, tenemos que el peso del agua va a ser igual a peso unitario del agua por el volumen del agua, ¿listo? Entonces, reemplazamos ahora sí con números. Peso del agua va a ser igual, peso unitario del agua es constante, siempre es de 9,81 kilonewtons sobre metro cúbico, que lo multiplicamos por el volumen, que es de 0,42. 0,42 metros a la 3, ¿listo? Entonces tenemos que el peso del agua va a ser igual a, y resolvemos acá. Esto nos da un valor de 4,12 kilonewtons, ¿listo? Ese es nuestro nuevo peso. Entonces sería 4,12 kilonewtons. Ahora, ¿qué tenemos? Que este ya no es nuestro peso total, ¿cierto? Entonces simplemente borramos acá y realizamos la suma de estos dos, que sería 12,53 más 4,12, que nos da 16,65. Nos están preguntando que cuál es el peso unitario saturado, ¿listo? Entonces simplemente tomamos este peso, ¿cierto? Y lo dividimos entre este volumen, ¿cierto? Recordemos, todo número dividido entre 1 nos sigue dando el mismo número, ¿listo? Entonces el peso unitario saturado va a ser igual a 16,65. 16,65. Pero no podemos olvidar las unidades. Kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Listo? Y de esta manera es como se resuelve este ejercicio. Espero que se haya entendido.